Buenos días, vamos a dar comienzo o continuar con la clase de traumatismo dentoalveolares y maxilares. Les quiero decir que ya he subido la clase de glándulas, que la dictó el doctor Oscar Corominas. He subido la clase de la doctora Eugenia Battisti sobre distracción osteogénica gradual. Y me queda la parte de infecciones, que la vamos a subir, dictada por el doctor Carlos Bornancini. Y quien les habla va a subir la clase de odontoplastías. Hoy terminamos la clase de traumatismo dentoalveolares y maxilares. Y el martes que viene damos la clase de cirugía ortognática, martes y jueves. Recuerden que tienen el parcial el día sábado, y vamos a ir terminando la asignatura como corresponde. Por supuesto, dudas que tengan, no escatimen en avisarme para que yo lo tenga presente. Bien, vamos a continuar en este punto, que es lo que correspondería a traumatismos dentoalveolares. Le voy a mostrar muchos casos clínicos para que ustedes lo tengan en cuenta de cómo resolverlo, más allá de la teoría que ya la presentamos y más adelante también lo vamos a hacer. Vamos a ir un poquito más rápido para que ustedes tengan esto mucho más completo, y vamos a ir viendo lo que es los traumatismos. Por ejemplo, en este caso, sufrió este niño una caída, fíjense, fractura melodentinaria. Por lo general, los traumatismos nunca son en un solo lugar. Siempre tienen que hacer lo que yo ya les mencioné con anterioridad: dónde, cómo y cuándo sucedió. Y hay que hacer una inspección detallada de todo el macizo facial y, por supuesto, puntualmente piso de órbita, maxilar, palpar los maxilares, y también hacer una inspección bucal, pero eso como última alternativa, en forma minuciosa. Fíjense, aquí tiene fractura melodentinaria, acá tiene fractura adamantina, se fracturó todo el proceso dentoalveolar, y podemos ver en una radiografía periapical cómo esto es una lesión de luxación de lateralidad, donde ven aumentado el espacio periodontal y donde en la porción mesial desaparece totalmente. Acá tienen en este mismo paciente una lesión extrusiva, que es lo que ustedes pueden ver en forma directa, y por supuesto cuando hacen la palpación fijarse si no hay desplazamiento o movilidad, que seguramente lo tiene. Y en este caso, ¿qué se hizo? La reducción, fijación e inmovilización de las piezas dentarias. Esta inmovilización debe ser aproximadamente por 15-20 días. Luego retirar ese alambre, como lo había mencionado con anterioridad, en forma de cincha. Este es el arco que ustedes pueden adquirir, comprar 10 centímetros, 20 centímetros, medio metro, y lo van cortando según el tipo de maxilar o la amplitud del maxilar que tengan. Y siempre, por supuesto, tener el alambre 0,4, 0,5, que sea maleable para poder manejarse con este tipo de situaciones. Entonces, ahí se hizo la reducción, se hizo la fijación y se hizo la inmovilización. Ahora vamos a ver otro de los casos. En este caso en particular era un paciente que se puso detrás de un caballo, sufrió una patada, y fíjense la característica clínica, donde este elemento está descendido. Aquí no sabemos si el incisivo central superior izquierdo se intruyó o no, o lo perdió, ¿sí? Fíjense ustedes en este caso el canino, que tampoco está. Fíjense el premolar, que tiene cierta lesión de luxación. Vamos a dejar entrar a Carlos García aquí, ¿sí? Fíjense ustedes, cuando al paciente le hacemos controlar la oclusión, fíjense que todo el proceso dentoalveolar está hacia palatino. Ese es un punto fundamental, chicos, que hay que tener en cuenta al momento del tratamiento de esto, ¿sí? Porque muchas veces le colocan una placa de titanio y después lo derivan al odontólogo para que ortodóncicamente
acomodemos estas piezas dentarias. Y en realidad me refiero a profesionales en el área de la salud, que pueden ser cirujanos plásticos, que pueden ser cirujanos de cabeza y cuello, y esto lo digo con todo respeto. Nosotros conocemos la oclusión, y entonces para hacer la reducción, fijación e inmovilización, tenemos que llevar todo este proceso dentoalveolar hacia adelante para controlar perfectamente la misma. Fíjense ustedes, pedimos una ortopantomografía y ahí aparentemente el canino se ha perdido, el incisivo central superior también ha desaparecido, y bueno, hay que ver la edad del paciente, hace cuánto sufrió el trauma, dónde, cuándo y cómo, que son las 3 preguntas fundamentales que debemos hacer a la hora de hacer la historia clínica. Vamos a admitirla a Carolina. Y fíjense, ¿qué estoy haciendo? Previa anestesia en fondo de surco, hago la reducción, en este caso en particular. Con una gasa estoy llevando hacia vestibular el proceso dentoalveolar, controlo la oclusión, veo las facetas de desgaste, ahí lo estoy señalando con la flechita verde en la imagen inferior derecha, y luego hago la fijación colocando un arco Peine o arco Erich con el alambre 0405. Más adelante le voy a mostrar, pero en este caso cortamos alrededor de 8 centímetros de alambre, lo pasamos por debajo del arco, lo sacamos por encima del arco, y con un instrumento lo que nosotros debemos hacer es empujar ese alambre por arriba del cuello anatómico. Tomamos con una pinza hemostática, una pinza de PEAM o un portaagujas, traccionamos y rotamos en sentido de las agujas del reloj. Así tienen que ser todos la sujeción de las piezas dentarias, del arco a las piezas dentarias. Lo cortamos, enroscamos el alambrecito y lo posicionamos para que no nos lesione toda la mucosa, en este caso del labio superior. La cincha para intruir, y recuerden siempre, si este elemento ha sido extruido por el trauma, lo que nosotros debemos hacer es, por supuesto, un control de la vitalidad para luego de 30 a 40 días realizar el tratamiento de conducto correspondiente. Fíjense, acá tienen otro trauma, ¿sí? A este paciente le pegaron, ¿sí?, una trompada. Y fíjense, acá en el incisivo lateral hay fractura melodentinaria sin exposición pulpar. En el incisivo inferior, fíjense, una fractura longitudinal. Aquí una fractura corono-radicular, una fractura horizontal. Fíjense el proceso dentoalveolar. Por eso es importante la inspección y ver bien cuál es el procedimiento que debemos seguir. Y para ello tenemos que hacer un buen diagnóstico clínico radiográfico. La primera radiografía que podemos hacer en nuestro consultorio o en un hospital o en un dispensario es una radiografía periapical, solicitar una radiografía panorámica y ahí evaluar, como ustedes lo pueden ver en este caso, si estas piezas se salvan o van directamente dentro del plan de tratamiento a realizar la exodoncia de la misma. Entonces voy a valorar si este canino retiro esta fractura horizontal u oblicua, como lo estoy mencionando, realizar la endodoncia y ver si se puede hacer perno y corona, por ejemplo. Ver esta pieza dentaria que tiene una lesión de luxación, porque hay un ensanchamiento de lo que sería el espacio periodontal. Fíjense, acá hay una fractura del tercio apical. En este elemento también hay una fractura del tercio apical. Fíjense los elementos inferiores. Por eso es importante el estudio clínico radiográfico. El estudio clínico, inspección, palpación de todo el macizo del tercio medio facial y las 3 preguntas básicas. ¿Dónde, cómo y cuándo? Eso grábenselo, chicos. ¿Por qué? Porque en el futuro, ya casi colegas odontólogos van a recurrir muchos pacientes, niños, adultos con traumatismos dentoalveolares, los cuales ustedes lo tienen que resolver más allá que sean cirujanos bucomaxilofaciales o no.
todo esto es un área de la odontología y la tienen que resolver ustedes. Fíjense, acá se hizo un colgajo amplio y para ver todas las piezas dentarias. ¿Se salva o no se salva? Fíjense ustedes, acá hay una fractura oblicua en el tercio medio, fíjense en este sector, entonces hay que eliminar todo. El tratamiento que impusimos aquí fue bajo anestesia local, donde se realizaron las exodoncias de todas las piezas dentarias, por supuesto, que estaban complicadas. Fíjense, solo se salvó este incisivo lateral, que tenía una fractura amelodentinaria sin exposición pulpar. Todas las demás, de acuerdo a la valoración, se pasaron a hacer las exodoncias sin ningún problema. Ahí tienen ustedes la sutura, ¿sí? Se hace regularización de rebordes, que esto entraría dentro de lo que sería la cirugía paraprotética o proprotética. A este paciente a lo mejor después se lo puede rehabilitar con implantes injerto o hacerle una prótesis removible de acuerdo a sus condiciones económicas también, que lamentablemente en nuestro país se tiene demasiado en cuenta por la posibilidad de hacérselo sin ningún inconveniente. Bueno, seguimos con todo esto. Fíjense ustedes, lo que les estoy mostrando es, por supuesto, son todos, voy a reducir las imágenes, son todas situaciones. Esta era una niña de 17 años de edad que se cae del ciclo motor. ¿Sí? No usaba casco, tienen todas situaciones, pegó con el tercio medio, se raspó en el pavimento, fue a una clínica, le hicieron la síntesis de los tejidos blandos, sutura del labio, como estoy señalando, en la porción del labio superior, ¿sí? Fíjense ustedes, pero ella seguía refiriendo dolor. Cuando la hacíamos ocluir, fíjense ustedes, en esto clínicamente hay un diastema, fractura del maxilar inferior. Si ustedes toman los dos cabos de fractura y hacen un ligero movimiento, tiene movilidad. Y seguramente esta fractura, que después lo vemos acá en la radiografía panorámica, es favorable al desplazamiento y desfavorable al tratamiento. ¿Qué quiero decir? Que el vector de fuerza que ejercen los músculos de la masticación, que hacen que este vector se vaya hacia arriba, atrás y adentro, hacen que este cabo de fractura se desplace. Entonces, si lo hacemos contactar a la paciente, primero entra en oclusión el sector del lado izquierdo y en este del lado derecho está en disoclusión. ¿Sí? Si vemos el maxilar superior, ahí hay una línea de fractura también. Si lo hacemos ocluir, el proceso dentoalveolar está hacia palatino. Por eso siempre hago hincapié en que esto es resorte y es competencia del odontólogo, no del cirujano plástico, no del cirujano de cabeza y cuello, no del traumatólogo, y esto lo digo con muchísimo respeto. Porque somos nosotros, ustedes, chicos, futuros odontólogos, mañana, pasado, que van a tratar este tipo de situaciones. Si el problema es a nivel del macizo facial y tienen que integrar un equipo, lo tienen que hacer, porque nosotros, ustedes, conocemos lo que es la oclusión. Y bueno, por ahí el cirujano plástico puede hacer la síntesis de los tejidos blandos, que eso lo podemos hacer nosotros, sin ningún tipo de problema, porque nosotros nos recibimos conociendo todo el sistema estomatognático. Es un área que nos compete a los odontólogos. Y eso lo debemos defender a rajatabla, chicos. ¿Está? Entonces, hacemos el control. ¿Y qué hicimos? Fíjense ustedes en la radiografía panorámica, la fractura del maxilar inferior, fractura del maxilar superior, y ahí tenemos, por supuesto, los estudios realizados a través de la tomografía axial computada. Entonces, esta paciente la operé bajo anestesia general, ahí ven el tubo. ¿Y por qué el tubo? Intubación nasotraqueal. Porque yo en el acto quirúrgico tengo que controlar la oclusión. He formado parte de equipos de cirujanos de cabeza y cuello, de cirujanos plásticos, donde al paciente había que hacerle una cirugía ortognática y donde el paciente queda intubado por boca. Entonces,
con todo respeto, siendo el primer ayudante quien les habla, le digo, no, esto hay que intubarlo por nariz para controlar la oclusión. Si vamos a hacer una Wegeser Dalpón, si vamos a hacer una Lefor 1, tengo que controlar la oclusión, porque en la ortognática tenemos que posicionar, como lo vamos a ver la semana que viene, ambos maxilares como corresponde. Entonces, se intuba por nariz, está claro, se coloca el arco superior, se coloca el arco inferior, y fíjense ustedes, aquí hay un diastema. Una vez que coloco el arco inferior, desaparece el diastema, porque ya hice reducción y fijación con los arcos. Entonces, colocando el alambre 0,4 y 0,5 maleable, ¿qué es lo que logro en esta imagen? Lo que logro en esta imagen es hacer un bloqueo intermaxilar, entrando y llevando a oclusión a esta paciente de 16, 17 años de edad. Trazo un colgajo y fíjense ustedes, acá en el maxilar inferior está el trazo de fractura. Entonces comienzo a colocar una placa de titanio, ¿sí? 2 placas de titanio. Y acá la pregunta es, ¿qué tipo de tornillos coloco? Y en realidad debo colocar tornillos monocorticales, bien estudiados, para que estos 2 tornillos que están en este tipo de placa no me afecten los ápices o las raíces de las piezas dentarias. Entonces coloco una placa inferior de 2.0, otra placa de 2.0, y paso luego al maxilar superior, ¿sí? Para ver el trazo de fractura como lo habíamos percibido en todo lo que era, por supuesto, las raíces. Fíjense esta raíz con fractura, exposición pulpar, se colocaron las placas, y bueno, ahí estamos viendo los cóndilos también en esta misma paciente, el cóndilo del lado derecho y el cóndilo del lado izquierdo. Ahí tienen ustedes el control de la oclusión, se coloca cera para diploe o cera utility para que no le lastime los labios, y ahí tienen ustedes sutura con hilo reabsorbible. La férula esta lo que adolece es del inconveniente que cuando lo vamos a retirar genera un desgarro de la porción gingival cuando retiramos los alambres. Por eso siempre les digo, cuando ustedes vayan a realizar la torsión, siempre háganlo en sentido horario, de acuerdo a las manecillas del reloj. Entonces cortan allí, como lo estoy indicando con la flecha, ¿sí? Lo levantamos y traccionamos. Y eso genera esto, que luego con una buena fisioterapia oral, un buen cepillado, lo llevamos a la normalidad. Y ahí ven ustedes la férula superior, la férula inferior, y por supuesto ahí tienen la rehabilitación hecha en esta paciente. Hoy, por allí, en vez de usar un arco superior y un arco inferior, como se lo voy a mostrar más adelante, lo que podemos hacer es colocar 4 tornillos IMF, que son a modo de microimplantes, 2 superiores, 2 inferiores, se hace el bloqueo, y después de haber colocado las placas de titanio, retiramos los tornillos y es sumamente menos cruento o casi nulo al retirarlo. Fíjense ustedes el preoperatorio y lo que les voy a mostrar acá, el posoperatorio, donde la paciente sonríe, donde se le devuelve perfectamente la oclusión. Eso es importante que lo tengamos muy en cuenta y se haga la valoración correspondiente. Traumatismo dentoalveolares. Todo el estudio debe ser completo, ¿sí? Perdón. El estudio debe ser completo. Y fíjense en la radiografía panorámica. Esta paciente, también de 17, 18 años, accidente de moto. Y le realizan la síntesis de los tejidos blandos, sutura del labio. Pero si nosotros vemos el interior de la boca, fíjense este incisivo lateral, el canino, perdón, el central, este central con fractura amelodentinaria, este canino. Entonces, fíjense acá la zona del labio. Y hacemos un control perfectamente bien del interior y vemos clínicamente. El proceso dentoalveolar acá está fracturado con desplazamiento hacia vestibular. Fíjense un borde, no sabemos si en este caso es
una esquirla ósea o es un elemento fracturado. Fíjense cómo se ve el incisivo central. Y acá hay que hacer un planeamiento completo. Bueno, se pide las tomografías correspondientes y fíjense ustedes la intrusión que ha sufrido el canino. En este caso, cómo sufre el canino. Acá también tenemos en los distintos cortes y tenemos que hacer una evaluación. Fíjense la 3D, fíjense cómo está el incisivo lateral que se desplazó hacia vestibular y sufre una intrusión con su ápice próximo a fosas nasales. Y fíjense el ápice de este incisivo central, el 11, como aparece en piso de fosas nasales. Entonces tenemos que hacer una revalorización de todo esto. Fíjense ustedes en un corte 3D horizontal, cómo se ve desplazado hacia vestibular. Esta es parte de la tabla vestibular, parte de la tabla vestibular, y lo que veíamos en la parte clínica como una espícula ósea era verdaderamente este borde filoso por la fractura de la tabla vestibular. Y fíjense, visto desde el piso de fosas nasales, el ápice de este incisivo central, cómo está en el piso de fosas nasales. Y acá hay que hacer, por supuesto, una extracción de todas estas piezas dentarias. Fíjense un corte sagital, cómo está desplazado el proceso vestibular hacia vestibular, la fractura de la porción palatina. Y bueno, la conducta, ¿qué fue? Hacerle las extracciones de algunas piezas y mantenerse en un control para regularizar y ver que toda esta porción gingival vuelva a la normalidad. Y ver si este canino, el 13, erupcionaba per se. Bueno, pero no erupcionó del todo en esta paciente. Entonces se volvió a ver cuál era la conducta a seguir. Ahí tienen otra tomografía pedida en el tiempo, fíjense ustedes, ¿sí? Entonces el canino descendió y en este caso se hizo la extracción del canino y se hizo, por supuesto, una evaluación. Y en este caso, en el maxilar superior, lo que realicé fue la colocación de 4 implantes con injerto, como ustedes lo ven, cirugía paraprotética o proprotética, siendo una paciente joven, el PRP, plasma rico en plaqueta, para darle un volumen en sentido vestíbulo palatino o hacia vestibular, porque había perdido parte de esa tabla vestibular. Y bueno, fíjense el volumen que logramos con esto, y luego se realizó la rehabilitación sobre estos 5 implantes, usó una prótesis provisoria por un tiempo, fíjense ahí se descubren los implantes, y por supuesto se hacen las coronas de porcelana sobre esto, devolviéndole a esta paciente de 18, 19 años en este momento, la función y la estética. Es decir, es un tratamiento funcional de todo esto. Bueno, vamos a pasar ahora a lo que serían las fracturas de los maxilares, que eso también es resorte de lo que es el odontólogo. Si ustedes integran los equipos quirúrgicos, que debería ser así, si es que ustedes no lo hacen directamente, tenemos que dentro de las fracturas de maxilar inferior, tenemos las condilias, que son las líneas de menor resistencia, las subcondilias, las coronoideas, de rama ascendente, las angulares, preangulares de cuerpo mandibular, las inficiarias, como lo estamos viendo en esta 3D, las parasinficiarias y del reborde alveolar. Estas son las clasificaciones, por eso en la inspección y en la palpación tenemos que estar siempre atentos a esto. ¿Dónde, cómo y cuándo fue? Me caí, doctor, me desmayé y pegué con el mentón. Nos fijamos en el mentón, no tiene absolutamente nada, pero tenemos que ver si por contragolpe no hay fractura a nivel de los cóndilos o de las coronoides. Yo estaba en el boliche, doctor, y usted sabe que no me di cuenta, y me pegaron de atrás, de la derecha hacia la izquierda. ¿Cómo fue? ¿Dónde fue? En el boliche. ¿Cuándo fue? Hace 7 días. Entonces tengo que ver, me duele mucho acá la articulación, perfecto. Tenemos que ver que no haya fractura de cóndilo y que no haya fractura del maxilar inferior. Todas esas situaciones las tenemos que ir manejando. Entonces tenemos la clasificación que seguramente se la dieron
todos los docentes de la cátedra, verdaderas y traumáticas, espontáneas y patológicas, directas e indirectas, que es por contragolpe, que es la que recién le mencioné, golpe en el mentón y por supuesto la fractura es a nivel de los cóndilos. Simples y compuestas, con minutas, completas e incompletas. Las incompletas son las en tallo verde, que generalmente se da en los niños. Se cayó de la cama y pegó. Y cuando hablamos de entallo verde es como cuando ustedes agarran una rama de un árbol verde y la fracturan, ¿sí? La parte convexa solo queda fracturada y la parte cóncava no se logró completar. Entonces, a eso me refiero. Si ya agarran una rama seca, lo que hacen es clic, se rompe completamente. Por eso hay que ver si el traumatismo fue en niño o fue en adulto. En niños, y eso seguramente lo han leído, recuerden el libro de Andreasen, las fracturas en general son en tallo verde. Abiertas o cerradas, totales o parciales, horizontales o verticales. Y bueno, ya lo mencionamos, lo que es el foco fracturario, fragmentos óseos, cabo de fractura, el rol que desempeñan los tejidos blandos, las piezas dentarias, si hay piezas dentarias en ambos cabos de fractura, si hay en uno solo, o el paciente es desdentado total. Eso es importante. Igual que el hematoma, igual que lo que sería el periósteo. Y esto ustedes lo tienen, donde tienen el foco fracturario, y tienen que tener muy en cuenta el bisel. Si es favorable al desplazamiento, porque va de arriba hacia abajo, de adelante hacia atrás, la tracción muscular favorece el desplazamiento de las piezas, perdón, del cabo de fractura, ¿sí? Y por supuesto va a ser difícil el tratamiento. Si el bisel va de atrás hacia adelante y de arriba hacia abajo, es desfavorable al desplazamiento y favorable al tratamiento. Ténganlo bien en cuenta. Y si tenemos pieza en ambos cabos de fractura, es mucho mejor y mucho más fácil el tratamiento. Si tenemos en un solo cabo de fractura, lo que hay que hacer es ver si tiene prótesis o no el paciente para llevarlo a su oclusión habitual para colocarle los arcos o hacer la colocación de las placas de titanio. Y ahí tienen ustedes lo que sería bisel favorable al desplazamiento y desfavorable al tratamiento. Desfavorable porque se confrontan los cabos de fractura al desplazamiento y favorable al tratamiento. Y lo que hay que tener muy en cuenta es el engranamiento que tenemos, porque a veces sufre un trauma y el engranamiento es seguramente más de una vez jugando uno, tomando el té o tomando unos buenos mates, fracturamos una galletita de agua. Seguramente lo han hecho y yo lo hice. Y a veces trato de confrontar los dos segmentos y queda como si nada hubiera pasado. Bueno, a eso se refiere el engranamiento. Cuando uno hace la reducción, fijación, esto debe coincidir perfectamente para que el paciente tenga una oclusión perfecta y exacta. Causas predisponentes y causas determinantes. Ahí tenemos las predisponentes, por supuesto, enfermedades generales que van a afectar el hueso, y en líneas generales, menor resistencia, que es cuello de cóndilo, la zona canina, la zona del ángulo o níaco, y afecciones patológicas de los maxilares, como pueden ser quistes o tumores, que afectan gran parte del cuerpo y rama del maxilar inferior o del maxilar superior. Y por supuesto, las determinantes, tenemos golpes, peleas y guerra. Nosotros en Argentina, lamentablemente, tenemos mucho de esto, por el robo, por el arrebato. A veces quien es arrebatado de su celular o de la cartera o de su mochila, generalmente hoy por hoy lo hacen con golpes. El deporte, sobre todo el deporte de contacto, que puede ser, por ejemplo, rugby, puede ser hockey, por ejemplo, que han pegado con un bate. Trabajo, bueno, esto hoy por hoy, digo, trabajo en la Argentina no se trabaja. Así que estos son los menores por trabajo, es una forma de decirlo, ¿no? Transporte, accidente de moto, que eso se ve muchísimo, accidente de auto, accidente de bicicleta,
Y por supuesto las quirúrgicas, que son las iatrogénicas, como lo estoy mostrando aquí, que frente a la exodoncia de un tercer molar, le fracturaron la mandíbula al paciente y bueno, hay que hacer reducción, fijación e inmovilización. Y esto que parece repetitivo, ténganlo siempre en cuenta. El interrogatorio, el examen facial, el examen bucal, el estudio radiográfico y las lesiones asociadas. Interrogatorio, historia del trauma, historia clínica, siempre historia clínica, siempre historia clínica. Y dentro del examen facial, hagan print de pantalla, tumefacción y heridas, el edema, el hematoma, la palpación dolorosa. Si hay o no movilidad ósea, tomamos los cabos de fractura, vemos si el proceso dentoalveolar se mueve o no. Si hay crepitación, palpamos cuando hay hundimiento del malar y desplazamiento del seno, suele haber crepitación apergaminada. ¿Se acuerda cuando hablábamos de los procesos quísticos, cuando estaba en ese proceso ya en el último estadio, que palpábamos y sentíamos también como que era un papel de celofán, que le sacábamos la etiqueta del cigarrillo, y esa es la sensación de crepitación y por supuesto parestesia. Si hay fractura mandibular con desplazamiento, generalmente se secciona el dentario y el paciente tiene pérdida de la sensibilidad. Todos estos puntos los tienen que tener grabados al momento de ver un paciente con un traumatismo dentario, facial, del tercio medio. Y el examen bucal, por supuesto, oclusión y sistema dentario, ¿sí? Movilidad normal en la apertura y cierre, mordida en dos tiempos, piezas dentarias móviles desplazadas y fracturadas, heridas o laceraciones y, por supuesto, la hemorragia. Examen radiológico, periapical, panorámica y, por supuesto, tomografía o combin. Tomografía o combin, sí o sí, pidan en la medida de que el paciente se lo pueda hacer, chicos. Es fundamental para el diagnóstico y así elaborar un buen plan de tratamiento. Y, por supuesto, lesiones asociadas, como en otras regiones anatómicas, y los signos vitales. Creo y estoy convencido de que nosotros los odontólogos debemos tratar y formar parte de los equipos multidisciplinarios de toda esta problemática de los traumatismos dentoalveolares y maxilares, ¿sí? El odontólogo debe estar presente y, por supuesto, debe participar sí o sí con conocimiento, con profesionalidad y, por supuesto, ganarnos el lugar con todo esto. Porque, bueno, cada vez estamos perdiendo el campo porque nos van avasallando y eso es fundamental que lo tengamos en cuenta, chicos, ¿sí? Dientes útiles en ambos fragmentos, dientes útiles en un solo fragmento, fragmentos en desdentados. Y tengan en cuenta esto porque es pregunta de parcial, ¿sí? Tengan en cuenta preguntas de parcial. Todos los teóricos, y las preguntas se sacan de los teóricos y lo que le enseñaron vuestros docentes. Principios fundamentales: reducción, fijación e inmovilización. Esto ya es más específico para la cirugía bucomaxilofacial, pero ustedes lo tienen que tener en cuenta. Reducción mediata o inmediata, cruenta o incruenta. La cruenta es cuando abordamos directamente el foco fracturario y colocamos las placas de titanio. Inmediata, frente al trauma, depende de los signos vitales, lo podemos hacer a los 2-3 días o diferirla. Y la inmovilización puede ser intermaxilar y craneana, dependiendo del tipo de trauma que tenga el paciente. Por supuesto, las consideraciones: diagnóstico correcto y completo, estado general del paciente, esto también ténganlo en cuenta. Dientes, oclusión, facetas de desgaste, foco de fractura. Tratamiento medicamentoso, antibiótico, antiinflamatorio, corticoide, y hay que ver si el paciente tiene la antitetánica colocada. Anestesia local o general. La mayoría se maneja con anestesia general y también depende mucho del tipo de trauma que tenga. Prever complicaciones de orden odontológico. Hemos recibido muchísimos pacientes donde lo tratan por una fractura de maxilar
no tienen en cuenta la oclusión, ¿sí? Le colocaron las placas de titanio y después lo derivan al ortodoncista para que le acomoden toda la dentición. Se hizo mal la reducción, no se hizo como correspondía la fijación, y por supuesto no tuvieron en cuenta algo que tenemos los odontólogos, que es la oclusión, que es la faceta de desgaste. Tratamiento local, higiene local y de las heridas, eliminación de fragmentos y cuerpos extraños, ¿sí? Fíjense dientes, un examen meticuloso, como le he mostrado con anterioridad, sutura de los tejidos blandos y posibilidad de la inmovilización provisoria. La clase 1, pregunta de parcial, ¿cómo tratamos las clase 1 de las fracturas de maxilar inferior? Pueden ser por arcos vestibulares, pueden ser por brackets autoadhesivos, ojal o asas múltiples, inmovilización con gomas o alambres o mini placas. Eso se lo mostré con los distintos tipos de férula en la clase anterior. La clase 2, donde hay piezas dentarias en un cabo de fractura y en el otro no, arcos vestibulares complementados con placas de mordida, osteosíntesis y mini placas. Las placas de mordida es para llevar una oclusión habitual, como muerde, por eso le preguntamos si el paciente tiene o no prótesis, donde al hacerle el bloqueo intermaxilar lo dejamos así o le colocamos una mini placa. Y la clase 3, donde no hay ninguna pieza dentaria en ninguno de los dos cabos, el paciente es desdentado total, prótesis o rodetes de mordida fijados a los maxilares, el alambrado circunferencial, que se referiría a esa placa de mordida, disculpen la terminología, atada al maxilar inferior, donde le devolvemos la dimensión vertical, donde atamos esa placa para colocar una placa de titanio o dejarlo con el bloqueo intermaxilar, porque no, a lo mejor no tiene los recursos suficientes para la placa. Entonces, así realizar osteosíntesis o colocar las mini placas correspondientes. Y ahí tiene la orientación terapéutica. Clase 1, piezas dentarias en ambos maxilares. La clase 2, en un solo maxilar, es decir, en un solo cabo de fractura. Y la clase 3, desdentado total, es decir, ninguna pieza dentaria en ninguno de los cabos. Bueno, este es el sistema de mini placas que ustedes pueden recorrer o tener, o recurrir a las diferentes ortopedias. Esto que ustedes ven aquí son los tornillos IMF, que reemplazarían a los arcos vestibulares. Entonces depende mucho del grado de desplazamiento que tengan. Puedo usar 2 tornillos superiores, 2 tornillos inferiores o 3 superiores y 3 inferiores para hacer la reducción, inmovilización y después colocar las placas de titanio. Esto que ustedes ven allí son las mallas de titanio cuando hay fractura del piso de órbita y hay descenso del globo ocular, que más adelante se lo voy a mostrar. Ya estamos a 15 minutos de las 14. Entonces se colocan y se levanta el globo ocular. Y por supuesto las placas acá ya no son de 2.0, sino serían de 1.5. Son muchísimo más finas y donde se hace la reducción se confrontan los cabos de fractura y se colocan ambas cosas. Esto es muy similar, acá lo estoy señalando, a lo que serían los tornillos microimplantes, los tornillos IMF. Y bueno, la inmovilización, de acuerdo a la edad y el estado del hueso, alimentación controlada, higiene meticulosa, control frecuente y posible mantenimiento de la fijación. Y ahí tienen ustedes lo que serían el foco fracturario. Nuevamente lo puse a propósito para que no se olviden de ello. Y ahí tienen ustedes los biseles y por supuesto estas imágenes que se las acabo de mostrar. Hoy por hoy, dentro de lo que es la traumatología y la cirugía ortognática, nos movemos todos con placas de titanio. Y ahora les voy a mostrar en estos últimos 10-15 minutos finales lo que son, y en este caso la pregunta es cómo lo resolverían ustedes. Miren, totalmente atrófico el maxilar inferior y miren, esto sufrió este paciente una fractura espontánea. Acá lo ven en 3D. Esta era una paciente que cabalgaba, el caballo
se desbocó y cuando va galopando sin control pega contra una rama. Fíjense el desplazamiento, miren la fractura de las piezas dentarias inferiores. Esta era una paciente de 18 años de edad con fractura bilateral de cóndilo y por supuesto en una oclusal, fíjense cómo se ve. Miren, ¿sí? Cuando nos visita trae una foto para que quería quedar como correspondía. Bueno, esta es una paciente que traté bajo anestesia general, después su odontólogo la tuvo que rehabilitar. Bueno, en este caso coloqué arco superior, arco inferior, realicé el bloqueo y fíjense la incisión. Acá está la fractura, ¿sí?, longitudinal de lo que es el maxilar inferior. En forma bilateral, con mis dedos realicé la reducción. Y en este caso, este es un tutor donde dibujo. En este caso le coloqué una placa reabsorbible de ácido poliláctico poliglicólido, ¿sí? Tuve la posibilidad de hacer un workshop en Finlandia, en Helsinki, de las placas Inion, con los tornillos. Uno lo posiciona, graba, perfora, y luego trabaja la placa, fíjense, con los tornillos reabsorbibles. Acá la placa reabsorbible está embebida en sangre, ¿sí? La reabsorción lleva más o menos alrededor de 9 a 10 meses, ¿sí? Se colocó, fíjense ustedes aquí, acá sí se ve y se percibe la cabecita de los tornillos, ¿sí? Hecha la reducción y por supuesto realizamos la sutura y la paciente quedó en la oclusión como correspondía. Se hizo la síntesis de los tejidos blandos, del mentón, ¿sí? Porque cuando pega en la rama se cae del caballo y pega con el mentón, fractura por contragolpe. Miren los dos cóndilos. Así vino y así quedó prácticamente, donde después va a su odontólogo a que la rehabilite. El cerro de los 7 colores para toda la gente de Jujuy, un lugar precioso que seguramente la mayoría conoce. Fíjense ustedes en este caso, fractura de maxilar inferior por golpe. Controlamos la oclusión. Le habían dicho que no hacía falta nada. Cuando lo vemos, fíjense la mordida abierta anterior, inspección, desplazamiento, porque el bisel era favorable al desplazamiento. Entra en oclusión del lado izquierdo y en disclusión del lado derecho. Fíjense la importancia que tiene, chicos, la inspección, la palpación. Cuando va un odontólogo, después va un médico, le dice, no, está todo bien, cuídate, come blandito, no te hagas absolutamente ningún problema. Fíjense la línea de fractura, bisel favorable al desplazamiento y desfavorable al tratamiento. Por eso le muestro mucha clínica, que seguramente lo hicieron sus docentes. En este caso, empiezo a levantar y hacer la reducción en el mentón. Y acá estoy viendo la faceta de desgaste, que esa es la oclusión habitual de mi paciente. Entonces tengo que colocar arco superior, arco inferior. Como ya había pasado 15, 18 días, la reducción es más compleja porque ya se había formado el callo óseo. Entonces coloco alambre, no gomas. Voy realizando la torsión, fíjense en la faceta de desgaste, la, digamos, cúspide mesial, que entra en contacto con la distal del canino inferior. Voy haciendo la torsión y se va haciendo la reducción. Fíjense ustedes cómo entra la reducción, en este caso en particular, en máximo contacto. Esa es la oclusión y ahí hay que hacer la fijación y movilizarlo a este paciente. ¿Ven? Miren cómo entra en oclusión. La vertiente del canino superior mesial entra en contacto con la vertiente distal del canino inferior. Y luego de entrar en oclusión, paso a colocar, esto también lo trabajé con anestesia local, coloqué la placa superior, la placa inferior. Acá usamos tornillos monocorticales para no lesionar, por supuesto, los ápices o los elementos dentarios. Hay que hacer un buen estudio para no lesionarlo. Y fíjense ustedes, dejo de bloquear, corto los alambres, que los mantengo al arco por 40 días por si acaso, pero una vez colocadas las placas, fíjense, controlando la oclusión, el paciente queda en su oclusión habitual. Hemos hecho la reducción, fijación e inmovilización como corresponde.
Ahí tienen los controles, ya sin los arcos, con una buena fisioterapia, como corresponde. Fíjense ustedes, ahí tienen el posoperatorio. Tenían el arco superior, el arco inferior, ahí tienen las placas de titanio, que por supuesto este tornillo se colocó por debajo del ápice monocortical, que quiere decir que toma solo la tabla vestibular. Este fue colocado entre las piezas dentarias, como lo fueron estos dos. En el caso del inferior, de la placa inferior, ya no hay tanto problema de que sea bicortical, porque no hay ningún reparo anatómico que me vaya a complicar la situación. Y fíjense ustedes, este es un caso muy ejemplar, ¿sí? Sufre una fractura por golpe. Fíjense el maxilar inferior, en la zona del lado izquierdo. Este es el famoso ejemplo donde debo usar una placa en el superior, ¿sí? Fíjense ustedes la fractura del lado derecho, acá lo estoy señalando, ¿está? Coloqué la prótesis superior del paciente, a la cual le coloqué el arco. Fuera de boca, perforé y le coloqué el arco, ¿sí? Era una prótesis que el paciente usaba. Luego, ¿qué hice? Hice la incisión, lo hice ocluir al paciente y le coloqué la placa de titanio sorteando el mentoniano, que es por donde emerge a la altura de los premolares. ¿Está claro? Y entonces el paciente tuvo el bloqueo por 40 días. Y este es otro caso que debemos tener muy en cuenta. Fíjense ustedes, que es el mismo en realidad. Le coloqué 4 tornillos IMF, ¿sí? Lo colgué, como ustedes lo ven acá, ¿sí? De las pestañitas del arco inferior. ¿Por qué? Porque de la pestaña del superior, lo que hice fue colgarlo con goma a llevarlo a la oclusión particular. Después que coloqué la placa en el maxilar inferior del lado derecho, coloqué la placa del lado izquierdo. Todo esto lo hice bajo anestesia local. Y ahí tienen ustedes la placa del lado derecho, sorteando el mentoniano, y por supuesto la del lado izquierdo, fíjense, ahí está perfectamente bien. Luego retiré los tornillos y acá tienen otro caso más para que vean. En realidad, lo muy bueno es hacer los tornillos IMF o microimplante para que ustedes lo puedan interpretar, porque uno traza una pequeña incisión, talla con la fresita, coloca los tornillos arriba y abajo, hacen el bloqueo llevando a la oclusión, colocan la placa y luego desenroscan los tornillos y el paciente queda ocluyendo normalmente sin ningún tipo de problema. Y ahí tienen ustedes fractura de cóndilo, que en realidad si lo estudian va a haber diferencia entre el tratamiento ortopédico, que es el 90%, o haciendo un abordaje de los cóndilos. Acá coloqué arco superior, arco inferior, bloqueo con gomas que van colocadas en un sentido para llevar a la oclusión habitual del paciente, que es lo que nosotros conocemos como oclusión y facetas de desgaste. Ya estamos terminando, pero es interesante que ustedes lo puedan ver, chicos. Fracturas de cóndilo. Miren. Vamos a ir más rápido para que ustedes lo puedan ver. Ahí tenemos una fractura de maxilar inferior del lado derecho. Este es un bisel favorable al desplazamiento, se coloca arco superior, arco inferior, se hace el bloqueo y se colocan 2 placas de titanio. Todo esto también realizado con anestesia local. Fíjense, retiré los arcos y ahí tienen la oclusión del paciente con las 2 placas colocadas. Ahí tienen otra, fíjense el diastema. Arco superior, arco inferior, se cerró el diastema, se hace el bloqueo intermaxilar, se pasa a colocar las 2 placas de titanio, miren la oclusión, y una vez hecha la reducción, fijación e inmovilización, se hace el desbloqueo y el paciente queda con toda la situación en esto. Ahí tienen las placas. Y así se pasan los alambres. Así ya vamos terminando en realidad.
hago anestesia en fondo de surco superior, por palatino, paso los 4 alambres, posiciono el arco y voy realizando la torsión. Esto se los enseño y seguramente los docentes lo han hecho para que ustedes tengan en su consultorio. Porque bueno, seguramente no todos van a vivir en una ciudad donde pueda ser derivado el paciente y es importante que ustedes lo puedan tratar sin ningún problema. De esa manera también se coloca en el maxilar inferior, los alambres se posicionan. ¿Qué estoy haciendo yo aquí? Haciendo anestesia en piel. Siempre recuerden que se puede hacer una incisión por debajo del reborde, perdón, de la basilar a 1 centímetro, porque por ahí baja el yafé nervio, del facial. Entonces, para colocar la placa de titanio, como lo van a ver allí, se hace el bloqueo, se coloca la placa de titanio, como lo ven allí, y por supuesto se hace el desbloqueo. Y este es el último caso, para que ustedes lo vean, y vamos a terminar. Paciente que sufre un accidente de auto, ¿sí? Fíjese los hematomas en los ojos, y acá no solo trabajó el cirujano bucomaxilofacial, sino quien le habla, sino con un gran cirujano plástico, que era el doctor Roque Garramone, al cual en lo personal asistí casi 5 años al servicio de cirugía plástica del Hospital de Urgencia. Este paciente lo trabajamos en equipo, no siempre el odontólogo solo trabaja, esto siempre tenganlo en presente, pero sí hay áreas que nos competen a nosotros y otras áreas a los de cabeza y cuello, y hay áreas que le competen al cirujano plástico. ¿Sí? Quien les habla tiene muchísimos amigos cirujano plástico, pero esta área uno la tiene que integrar en un equipo multidisciplinario. Entonces, fíjense ustedes, traumatismo dentoalveolar, y entonces bajo anestesia general, fíjense ustedes, hay un desplazamiento del malar del lado derecho, ¿sí? Fíjense ustedes en una horizontal, en una 3D horizontal, y bajo, miren ustedes la 3D, prácticamente fractura de piso de órbita del lado derecho, izquierdo, del lado derecho de igual manera. En la inspección, si ustedes lo ven de arriba y atrás, hay hundimiento del malar, ¿sí? Miren los hematomas en los ojos. Y bueno, bajo anestesia general, ¿sí? Se hizo intubación por nariz, se hizo un taponamiento nasal, se abordó piso de órbita del lado derecho, piso de órbita del lado izquierdo, ahí está la fractura. Colocamos una malla de titanio con una placa de 1.5 del lado derecho y una placa de 1.5 del lado izquierdo. Luego de haber hecho eso, con una incisión subconjuntival, fíjense ustedes allí, hay un libro del doctor Edward Ellis, donde habla de los distintos abordajes en el macizo maxilofacial. Pasamos al maxilar inferior, donde después de llevar a la oclusión colocamos esta placa en Y. Luego pasamos a lo que sería la rama del lado derecho, colocamos esta placa, ahí lo estamos viendo, del lado izquierdo, perdón, la sutura, y se hizo un vendaje compresivo, porque también se hizo la reducción de los huesos propios de nariz que estaban desplazados por el trauma. Y esto es un posoperatorio a distancia de cómo quedó el paciente, y por supuesto, acá estamos llegando al final. Bueno, esto muchos de ustedes seguramente estuvieron. Esto es el Valle de las Leñas, un lugar hermoso que tenemos nosotros y que por supuesto uno es agradecido porque gracias a la profesión también pudimos conocer todo esto. Bien, acá hemos llegado al final. Quisiera saber si alguno de ustedes quiere hacer alguna pregunta. Bueno, el martes vamos a seguir con lo que sería cirugía ortognática y las otras clases que no pudimos dar van a estar subidas al aula virtual. Recuerden siempre de que lo tienen que entrar con el mail institucional, si no, no van a poder ver todas las bases de la asignatura, porque un alumno preguntó, también me lo hizo por mail, va a seguir estando en el aula virtual. Una vez que se finalice la asignatura, vamos a cerrar los promedios
lo vamos a subir al guaraní para que tengan las condiciones, y en base a eso, dependiendo si han rendido las correlativas, estarán promocionados en la cirugía 3 con todo lo que han hecho, habiendo aprobado los 2 parciales con 7, el coloquio integrador, entonces directamente no van a rendir la asignatura cirugía 3. Pero bueno, todo lo establecido está en el aula virtual, al cual ustedes pueden recurrir. Muchísimas gracias, chicos. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Lamento que solo siendo 293 alumnos, solo asistan 23 alumnos a las clases, porque siempre se aprende viendo y visualizando más allá de todo eso. Muy bien. Muchísimas gracias, espero que haya sido de utilidad. Siguen las puertas abiertas para las consultas que quieran hacer, no solo los docentes de las 3, sino quien les habla, el profesor titular, con mucho gusto le va a responder todo. Muchas gracias, mucha suerte, nos estamos viendo el martes con la penúltima clase sobre cirugía ortognática. Muchas gracias. Gracias, profe, nos vemos.